Buenas tardes. Gracias por venir a esta primera, en realidad la segunda actividad, pero primer seminario de la Cátedra Francisco Suárez. La Cátedra Francisco Suárez es una cátedra de extensión universitaria de la Universidad de Granada, por tanto pertenece al Centro de Cultura Contemporánea, que tiene su sede aquí en La Madraza. El nombre de la cátedra es Cátedra Francisco Suárez de Ciudadanía y de Derechos Humanos. Es decir, lo que queremos es difundir, ese es el fin de la extensión universitaria, difundir en el público ilustrado en las ideas fundamentales de teoría política, de teoría jurídica, en torno fundamentalmente a estos temas, ¿no? La idea de derechos humanos, queremos insistir mucho porque nos parece que es importante la difusión de eso. Esta primera actividad de la Cátedra Francisco Suárez tiene un nombre un poco esotérico, esto de la hermenéutica de lo inefable. Hermenéutica significa interpretación, nada más, ¿no? Tiene algunos otros significados más técnicos, pero interpretación. Interpretación de lo inefable, es decir, de aquello de lo que no se puede hablar. ¿Cómo interpretamos aquello de lo que no se puede hablar? Es el reto que nos habíamos planteado. Tiene conexión, creo, muy importante con esta idea de derechos humanos y con la idea propia de ciudadanía que le da sentido a la Cátedra Francisco Suárez. Y muy brevemente voy a tratar de explicarle esa conexión, o por lo menos tal como la veo yo, que es el pretexto para que tengamos este diálogo que vamos a tener aquí a continuación Alfonso, Lázaro y yo. Como tienen anunciado en la convocatoria del acto, también se van a leer una serie de textos que van a leer Remedios Higuera y Antonio Párez, textos clásicos de grandes autores místicos o sobre mística, porque de eso es de lo que trata esta primera reunión. En Derecho, yo pertenezco a la Facultad de Derecho desde hace muchos años y ya estoy imbuido de ese espíritu. En Derecho estamos muy acostumbrados a una idea que no acaba de ser bien conocida, creo, en la sociedad. La idea de que no debemos hacer lo que queramos, sino que lo que debemos hacer nos viene marcado por la existencia de unas normas que son anteriores y superiores a nosotros. Y esas normas nos marcan lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y esas normas precisamente nos permiten ser libres. Somos libres en la medida en que obedecemos, en que podemos obedecer normas, ¿no? Claro, la idea de tener unas normas que son anteriores a nosotros y sobre las que nosotros no disponemos nos remite a la idea de alguien que dicta esas normas. Los juristas normalmente lo que hacemos es preocuparnos por entender esas normas, y entonces por eso hablamos de interpretación, de hermenéutica de las normas. Intentamos comprender esas normas y a eso nos limitamos. Normalmente no nos preguntamos qué tipo de normas podríamos hacer o qué tipo de normas no podríamos hacer. Tratamos de entender las normas y todo lo más tratamos de entenderlas con espíritu crítico. Pero a eso es a lo más que llegamos, ¿no? Un sector de los juristas se convierten con el tiempo, tradicionalmente se han convertido en legisladores. Entonces esta gente sí tiene otra preocupación, tienen una visión, diríamos, superior. Pero es característico del Estado moderno que también el legislador tenga que estar sometido a normas, y que tampoco los legisladores puedan hacer lo que ellos quieran. Lo pueden, pero no deben hacerlo. Los legisladores no deben hacer en el Estado moderno lo que ellos quieran, sino que deben actuar siempre en el marco de una norma anterior que les viene dada, que es la Constitución. Sin Constitución no hay libertad. Es lo mismo que sin normas ordinarias tampoco hay libertad para los ciudadanos, ¿no?
esta restricción a la libertad de acción en el poder político llegó un momento en que se reveló también como enormemente insuficiente, a consecuencia de los totalitarismos del siglo XX. El desastre humano enorme que supusieron los totalitarismos en el siglo XX reclamó una restricción adicional. Entonces, no es ya que los ciudadanos tengamos un marco normativo al que debemos someternos o que los legisladores tengan un marco normativo al que deben someterse, la Constitución, sino que ni el propio sujeto soberano también se empieza a pensar que debe estar limitado, no debe hacer lo que quiera. El propio soberano, fíjense que soberano fue definido clásicamente como aquel que habitualmente no obedece a nadie y a quien todo el mundo habitualmente obedece. Pues esta noción de soberanía absoluta se cuestiona en la segunda mitad del siglo XX, a consecuencia de los excesos del totalitarismo. Y entonces decimos, bien, el constituyente tampoco debe poder hacer lo que quiera. El constituyente debe estar constreñido, limitado. ¿Limitado a qué? A una noción que se reelabora, una noción antigua que se reelabora, que es la noción de los derechos humanos. El constituyente, por muy soberano y por muy poderoso que sea, debe respetar los derechos humanos. Como les digo, la idea de norma nos remite siempre a la idea del legislador. Bueno, ¿y de dónde proceden estas normas? Sabemos de dónde proceden las normas ordinarias, de dónde procede la Constitución, de dónde proceden los derechos humanos. ¿Quién define los derechos humanos? El consenso internacional. Bien. Las grandes organizaciones internacionales que realizan pactos, que proponen la Declaración Universal de Derechos Humanos en el marco de las Naciones Unidas. Pero incluso en nuestros días viene siendo cuestionada esa Declaración Universal. Se dice esa Declaración Universal de Derechos Humanos es nada más que una expresión del espíritu occidental, de la mentalidad occidental, que se expande con carácter imperialista hacia todo el mundo, y hay gente que propone una visión alternativa de los derechos humanos, ¿no? Es la visión alternativa más notable de los últimos tiempos, es la que viene dada por la llamada Declaración de Derechos del Cairo, en el marco de la Conferencia Islámica de Derechos Humanos. Y entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que nos exigen los derechos humanos, ¿no? ¿Quién es el legislador de los derechos humanos, en definitiva? Que era la última referencia, ¿no? Y nos acercamos a la definición del ser humano, a la esencia del ser humano. ¿Cómo es el ser humano? Porque si sabemos cómo es el ser humano, podremos saber cómo son los derechos humanos. Y podemos acabar con estas disputas, ¿no? Bueno, estamos ya en un terreno en el que estamos en los límites de lo racional, en los límites del discurso racional, ¿no? Y aquí me parece que era importante recurrir a otras estrategias de conocimiento distintas a las habituales, y en este sentido creo que la mística puede ayudarnos, la aproximación mística a la definición no del ser humano en parte, pero no solo del ser humano, la definición de lo sagrado que es el objeto propio de estudio de la mística. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado, por definición, es lo inefable. ¿No podemos acercarnos a lo sagrado? Sí, con cautela, con mucho cuidado. Le dicen el pueblo judío, le dice a Moisés cuando Moisés está esperando la llamada de Dios para darle las tablas de la ley, le dicen los dirigentes del pueblo judío a Moisés: anda, sube tú y habla con Dios, no sea que muramos, porque estamos en un terreno muy peligroso entonces, ¿no? Y efectivamente Moisés sube al monte Horeb a recibir las tablas de la ley, y cuando se va acercando al monte en medio de una tormenta espantosa le dice Dios, Yahvé:
Moisés, tírate al suelo y cúbrete con un paño la cabeza, no sea que mueras. Es decir, hay que ir con mucha cautela cuando nos acercamos a lo sagrado, hay que tener muchísimo cuidado, no se puede ir hay que ir litúrgicamente a lo sagrado, hay que dirigirse litúrgicamente, ¿no? Bueno, la mística nos ofrece una estrategia de acercamiento a lo sagrado y este es el sentido que tiene este diálogo que vamos a iniciar aquí, Alfonso, Lázaro y yo. Creo que nos ayudaría a centrar el tema aún más una cita que tomo del ensayo sobre Teresa de Jesús del profesor Pedro Cerezo. Dice Pedro Cerezo: en Teresa de Jesús el sujeto se constituye en una relación dialógica con el otro absoluto. Eso es lo sagrado, el otro absoluto que es otro distinto a mí, pero con el que puedo entablar una relación dialógica. Hay una relación dialógica que me constituye a mí como sujeto. Y continúa el profesor Cerezo: el lugar de lo sagrado no es ahora la naturaleza, sino el corazón del hombre. Los derechos humanos son los antiguos derechos naturales, son los mismos. Pero el lugar de lo sagrado, dice el profesor Cerezo, no es ahora la naturaleza, que es lo que eran los derechos naturales, sino el corazón del hombre. Eso es lo que tendríamos que entrar a definir, porque el corazón del hombre es el objeto propio. Llegar al corazón del hombre es el objeto propio de la mística. El profesor Cerezo nos advierte que en el corazón del hombre podemos encontrar tanto lo sagrado como lo perverso, en su nivel máximo. Lo perverso en su nivel máximo. Bien, y entonces ya creo que podemos empezar este diálogo que teníamos preparado. Yo tengo preparada una serie de preguntas porque queríamos que el diálogo fuera lo más espontáneo posible, pero tampoco por respeto a ustedes podríamos ponernos aquí a improvisar directamente. Así que vamos a tratar de hacer una mezcla de espontaneidad y de preparación del texto. Yo tengo preparada una serie de preguntas y más o menos sabemos las respuestas, pero el diálogo impone su propia lógica y sabemos dónde vamos a empezar a dialogar, pero no sabemos dónde acabará todo este diálogo, así que veremos dónde nos lleva todo esto. Bien, el punto de partida tiene que ser naturalmente la advertencia de Wittgenstein, la famosa advertencia de Wittgenstein: de lo que no se puede hablar hay que permanecer callado. Hay otro texto, preparando sobre esto, hay otro texto también del profesor Cerezo, que me ha parecido muy iluminador sobre este punto. Es un texto sobre San Juan de la Cruz, en el que parte de una polémica entre Unamuno y Ortega. Unamuno reivindica la mística como la aproximación propiamente española. Unamuno, como buen vasco, era enormemente español, la esencia de los españoles, posiblemente lo vasco, ¿no? Frente a Ortega abomina de la mística y apuesta por la razón. Ortega es consciente de los límites de la razón, pero dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos ir más allá de la razón, tenemos que renunciar, tenemos que reconocer y soportar esta limitación del conocimiento racional. Ese será el principal enfrentamiento de Ortega con María Zambrano posteriormente. Es el enfrentamiento, entonces, dice el profesor Cerezo, entre Descartes y San Juan de la Cruz, dos constituyentes del sujeto moderno, con planteamientos muy distintos y con conclusiones muy distintas. Descartes, la mundanidad y lo finito, que piensa lo infinito, que piensa a Dios, naturalmente, pero solo como un límite de su propia mundanidad. El sujeto mundano, eso es lo que está constituyendo Descartes. En cambio, Juan de la Cruz, como lo llama el profesor Cerezo,
en Juan de la Cruz, Dios aparece como una frontera a superar para llegar a ser la meta del exceso ontológico del yo. El yo está llamado a excederse a sí mismo, y en ese exceso se va a constituir ontológicamente. Se excede a sí mismo, sale de sí mismo para llegar a alcanzar lo divino. En definitiva, la oposición entre el cogito cartesiano y el éxtasis místico. Es decir, la voluntad de sí y la salida de sí hacia Dios. Es la oposición entre esas dos cosas. Claro, y está el absolutismo de la voluntad humana, que está en la culminación del positivismo, que es el positivismo lógico en la versión de Wittgenstein que hemos visto anteriormente. Mi pregunta, Alfonso. Tenemos que elegir entre Descartes y Juan de la Cruz. Tenemos que elegir entre poseer y ser poseído, entre Unamuno y Ortega. No podemos recuperar la mística y fecundar con ella la razón. Bueno, pues buenas tardes. Es una pregunta soberana, magnífica, que voy a intentar no tanto responderla como, en fin, crear un camino de solución, que es distinto. Tratando de mística, por cierto, le envidio tremendamente a ustedes que no tienen los focos. ¿Tienes encendido el micrófono? Creo que sí. No tienes los focos en los ojos, es tremendo. Entonces tendrás que hablar un poco más alto. Sí. Está bien. Sí. ¿Me oyen ustedes bien? ¿Me oyen? No, tendrás que hablar un poco más alto. Debo hablar más alto, bien. Bueno, pues eso. Claro, la pregunta, mucho antes que responderla, hablando de mística, responder es muy difícil, porque los propios grandes de la mística, los grandes autores de la mística, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Miguel de Molina, la mística renana del norte de Europa, el maestro Eckhart, etc., Ardebis, grandísima, las peguinas famosas de la Edad Media, del final de la Edad Media, de las postrimerías de la Edad Media, etcétera. Los grandes místicos fueron siempre muy reacios a dar respuestas. Fíjense ustedes que el lenguaje de la mística, que es un lenguaje colosal, inmenso, cuyos textos, los textos que nos han quedado de los grandes clásicos de la mística, pero también los textos de la mística medieval, o los textos fragmentados, que nos han llegado, es un lenguaje que rehuye siempre la definición explícita de esto o de aquello. Estamos ante un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, que plantea Juan de la Cruz magistralmente, toda ciencia trascendiendo. Si nos aproximamos a los textos de la mística, la primera impresión que nos da es que son tremendamente reiterativos, pero siempre distintos. No nos acostumbramos a la prosa de los grandes místicos, siempre nos sorprenden por su audacia, por su innovación permanente, por más que estén diciendo cosas muy parecidas siempre. No poder hablar de lo que sencillamente no cesan de hablar, paradójicamente, curiosamente. Ese es el estatus, en una primera aproximación, de la mística. Ese sabernos sabiendo, la sabiduría, por tanto, reconoce su propia, no su propia limitación, su propia ignorancia, y sin embargo, esa ignorancia está, no digo compensada, sino prácticamente anulada por un anhelo desbordante de llegar hasta lo que precisamente se sabe de antemano inalcanzable. Es esa lucha entre lo que se siente muy próximo, es el cántico espiritual, y sin embargo permanentemente inalcanzable. Esa dialéctica es lo propio de la mística, ¿no? Bueno, como vamos a tratar muchas más cosas, tampoco quiero excederme demasiado, para dar lugar a otras preguntas también muy interesantes. Fíjense que San Juan de la Cruz habla de trascender toda ciencia, pero habla de ciencia, una ciencia que trasciende toda ciencia. Y también habla de una ciencia muy sabrosa.
que es un lenguaje manifiestamente exótico en el campo de la ciencia. A ningún científico en ningún momento determinado se le ocurriría hablar de una ciencia sabrosa. En San Juan de la Cruz no solo no nos resulta extraño, sino que nos resulta cabal, ¿no? Bueno, esta es una cuestión importante. El balbucir es otra de las funciones propias de la mística. El balbucir es ese, todo el mundo lo sabe, pero no estará no estará mal tampoco recordarlo con el fin de poder situarnos en esto que pretendo decir. El balbucir es ese hablar entrecortado propio de los niños chicos, ¿no?, que están aprendiendo a hablar, pero también es propio de las personas mayores cuando lo que tenemos que decir nos excede de alguna manera. Hay algo que nos excede. Los místicos tienen esa peculiaridad frente al hombre común, que saben tratar precisamente con lo que les excede sobrenaturalmente. Lo cual no es, esto lo enfatizo mucho, esta última expresión que he usado, porque tenemos que rehuir de un peligro que siempre acecha, que es la marginación de lo místico por el racional. Los místicos no tienen nada de irracionales en absoluto. Si hay alguien que ha dado razones excesivamente de todo lo que han pretendido decir dentro de esa imposibilidad inicial del poder decir, son los místicos. Razones de sobra. Nada más que lean ustedes, por ejemplo, la prosa de San Juan de la Cruz, sin ir más lejos, que es excelsa. Bueno, si te parece, vamos a oírla. Ahora, vamos a oírla, venga, fantástico. Adelante. Entonces, como ha dicho Alfonso, San Juan de la Cruz nos va presentando su... en este primer texto vamos a escuchar el del Cántico Espiritual, y nos presenta primero un canto del Cántico Espiritual y luego su propio comentario, en este sentido de lo que ha dicho Alfonso, del dar razones. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Pero sobre este dibujo de fe hay otro dibujo de amor en el alma del amante, y es según la voluntad, en la cual de tal manera se dibuja la figura del amado, y tan conjunta y vivamente se retrata en él, cuando hay unión de amor, que es verdad decir que el amado vive en el amante, y el amante en el amado. Y tal manera de semejanza hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro, y que entrambos son uno. La razón es porque en la unión y transformación de amor, el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y da y juega por el otro, y así cada uno vive en el otro, y el uno es el otro, y entrambos son uno por transformación del amor. Bueno, después de oír estas manifiestas razones, es muy difícil seguir razonando, en fin, con argumentos más mundanos. Esto es sencillamente el lenguaje de la mística. Esto es lo que antes he prevenido de el fácil deslizamiento, la fácil alusión a una cierta irracionalidad de la mística. No, los místicos no son irracionales. Dan razones de todo. Otra cosa es que precisamente la racionalidad no se ensoberbece en la pluma del místico, ¿verdad? El místico es perfectamente consciente, más que nadie, de los límites de la racionalidad y convive con ella estupendamente bien, pero sabe que la racionalidad no le sirve precisamente para lo que más anhela, sino que necesita un más allá. Un más allá que naturalmente está fecundado por potencias, para el místico son auténticas potencias, fuerzas extraordinarias, tales como la fe y el amor. Son dos palabras que pueden hacer plantearse cierto grado de debilidad ante la mentalidad más moderna, que es tan solidaria de la fuerza.
pero eso es justamente lo que nos enseñan los místicos y lo que debemos valorar profundamente de los místicos. Digo debemos, no como como instándoles a ustedes a que lo sigan. Naturalmente, instarle a ustedes a que lean a los místicos, sin duda. Pero eso es porque es una de las grandes lecciones de la lengua española, de cualquier otra lengua, en el caso en que estén en otra. Pero efectivamente, esa es una de las grandes fuerzas que tiene el decir de los místicos, la palabra mística. Ya introduzco una noción que después, a lo largo de nuestro debate, iremos matizando mucho. La palabra, no tanto el lenguaje, la palabra. Fíjense ustedes que el Evangelio de San Juan, naturalmente, al hablar de místicos, hay que hablar fundamentalmente de una de las grandes fuentes de la mística, que es la Biblia. Porque, sobre todo, en el ámbito de la mística monoteísta, el cristianismo, el islam y el judaísmo, hay que hablar fundamentalmente de las fuentes bíblicas, que es una de las grandes fuentes de donde se nutre la sabiduría mística. Naturalmente que también, en el caso de San Juan de la Cruz, de la prosa y de la poesía profana. Se ha dicho alguna vez que San Juan de la Cruz es un Garcilaso a lo divino. Es verdad que San Juan de la Cruz maneja la lira, la estrofa lira, con la misma maestría que Garcilaso. Pero bueno, eso es accidental. Porque también hay que pensar en otra cosa. En San Juan de la Cruz, por ejemplo, no existe la voluntad del artista, decía Dámaso Alonso. Escribía como hombre religioso. Escribía para las monjas de las Descalzas, ahí al lado, cuando estaba aquí de prior de los mártires. Escribía para las monjas de las Descalzas, escribía para las monjas de cualquier otro convento. Es una literatura que aspira a un ámbito muy reducido. No olviden ustedes que San Juan de la Cruz se edita antes en francés que en castellano, en Bruselas, donde estaba la madre Ana de Jesús, que había sido priora aquí en Granada, en el convento de las Descalzas, ¿verdad? Y que era la depositaria de los textos. Dime. Que no te golpees. La depositaria de los textos de San Juan de la Cruz, todos manuscritos. Bueno, pues efectivamente, si la voz se distorsiona, me lo dicen ustedes y se arregla esto. ¿Está bien? Ahora sí, si no te toca el Sí, micrófono, bueno. sí. Pues fíjense ustedes en esto, es importante. No toco nada, pero Apágatelo. apaga usted. Vamos a seguir así, es mejor. Venga. ¿Se me oye bien ahora? Vamos a probar. Y si no, te dejo el mío. Ya lo he hecho. Ya, perfecto. ¿Lo puedo conectar? Vale. Venga. Ahora parece que esto está mejor, ¿no? Bien. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Este es el ámbito, no me voy a exceder más porque hay muchas más cosas de las que hablar. Este es el ámbito en el que se desenvuelve la mística. Es el ámbito de lo que excede las posibilidades de la racionalidad humana y, por tanto, no por ser irracionales, sino porque excede las posibilidades de la racionalidad humana, se valen de esos remos tan extraños, sobre todo para el hombre contemporáneo. Vamos a ver cómo se entra cómo podemos acceder a lo indecible en el segundo texto, ¿no?, que tenía Antonio preparado. El segundo texto también de San Juan de la Cruz, en esta ocasión de Llama de Amor Viva. Y el procedimiento de San Juan es el mismo que hemos visto antes. Primero una canción y luego el comentario que hace de esa canción. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Pero Dios siempre se está así, como el alma lo echó de ver, rigiendo y dando ser y virtud y gracias y dones a todas las criaturas, teniéndolas en sí virtual y presencial y sustancialmente, viendo el alma lo que Dios es en sí y lo que en sus criaturas en una sola vista. Así,
como quien abriendo un palacio ve en un acto la eminencia de la persona que está dentro y ve juntamente lo que está haciendo. Y así, lo que yo entiendo cómo se haga este recuerdo y vista del alma, es que estando el alma en Dios sustancialmente, como lo está toda criatura, quítale de delante algunos de los muchos velos y cortinas que ella tiene antepuestos, para poderle ver como Él es. Y entonces traslúcese y viséase algo entre oscuramente, porque no se quitan todos los velos, aquel rostro suyo lleno de gracias, el cual, como todas las cosas, está moviendo con su virtud. Parécese juntamente con él lo que está haciendo. Y parece moverse él en ellas y ellas en él, con movimiento continuo. Y por eso le parece al alma que él se movió y recordó, siendo ella la movida y la recordada. Totalmente, es indecible lo que el alma siente y conoce en este recuerdo de la excelencia de Dios. Porque siendo comunicación de la excelencia de Dios en la sustancia del alma, que es el seno suyo que aquí dice, suena en el alma una potencia inmensa en voz de multitud de excelencias, de millares de virtudes nunca numerables de Dios. Bueno, vamos a cerrar esta primera aproximación al método de conocimiento. Ahí la mística se desarrolla tradicionalmente en todas las teorías a través de tres vías: la vía purgativa, la vía iluminativa y finalmente la vía unitiva. Podríamos empezar con la vía purgativa, es decir, el despojamiento, la privación, ¿no? Es la pobreza. Primero hay que desprenderse de todo. La pobreza, que es una constante en el Evangelio, la apelación a la pobreza. Incluso cuando contaba Diarmaid MacCulloch, cuando Jesucristo incluso se permite hacer una broma, que luego la gente se la ha tomado en serio, se permite hacer una broma sobre los ricos y el ojo de la aguja y el dromedario pasando por el ojo de la aguja y todo eso, ¿no? Que es un chiste que se le ocurre a Jesucristo y que ha tenido una gran trascendencia y una... pero en realidad en la mística no es ya la pobreza, sino el despojamiento. El despojamiento, el autodesposeimiento, pero no solo de bienes materiales, que también, sino de epifenómenos materiales e internos, dice José Ángel Valente en su ensayo sobre Miguel de Molinos. La pobreza, el propio Wittgenstein renuncia a su enorme fortuna paterna y no la entrega también en un rasgo de enorme buen humor y probablemente de enorme sentido común. No entrega su fortuna a los pobres, sino que se la entrega a los ricos, porque dice que a un pobre le da una fortuna enorme y lo hace un desgraciado. Mejor dárselo a un rico que no le distorsiona mucho, así que coge su fortuna y la reparte entre sus familiares, que eran ya ricos, y no les ocasionaría ninguna distorsión, y él mismo sigue. Entonces esa vida ya despojada, ¿no? Wittgenstein era un gran tolstoyano, y entonces también en Tolstoy está todo este tema de la riqueza. Nos dice Valente que ese desposeimiento de la vía purgativa es primero negación de las visiones, de todo lo visible. El rayo de sol más puro es el más limpio y oscuro al ojo. El rayo oscuro, el rayo de luz oscuro. Oscuro al ojo. Está tan limpio que ese rayo de luz no tiene ni siquiera esas motas de polvo que nos hacen ver el rayo de luz. Un rayo de luz puro es invisible, se torna así. Dice San Juan de la Cruz, la luz no es puro objeto de la vista, sino el medio con que se ve lo visible.
y valente plenitud absoluta del oscuro rayo de luz. Luego inmediatamente también renuncia a los epifenómenos visibles, a los dones del espíritu, a los carismas. Esta no es la visión normal que tenemos de la mística, ¿verdad? Porque el místico lo vemos sufriendo o en un éxtasis glorioso, como comentábamos antes la Santa Teresa de Bernini, ¿no? Allí transfigurada. Es lo más contrario a la mística, porque la mística exige esa renuncia también al carisma, a la marca corporal de la experiencia mística, ¿no? Sí. Es muy complejo todo lo que has planteado, sí, pero en efecto la renuncia y la pobreza en la mística es casi un presupuesto de poder dejar libre lo que ha de llenarse después precisamente con lo más poderoso, con el todo. Es esa renuncia y esa pobreza, ese no disponer de nada para que lo que ha de venir disponga de mí en todo. Es probablemente una relación o una dialéctica difícil de entender para el que lo ve desde fuera, pero en definitiva esta es una de las grandes osadías de la mística, precisamente el reducir un poco el ensoberbecimiento mundano, al que por lo demás estamos tremendamente acostumbrados. Por ejemplo, en este sentido, no solo San Juan de la Cruz, sino también María Zambrano, plantea en Claros del Bosque, en fin, todos los que buscan una vía de iniciación y todos los que de algún modo al escribir plantean pues más que un método de conocimiento, un método de iniciación. A diferencia del conocimiento, que tan solo invade la mente, la iniciación invade el ser entero. Y esa es precisamente una de las prioridades de la mística. Eso está en Claros del Bosque también, de María Zambrano. Esa alusión a la plenitud del ser. Esa identificación entre ser y vida, ¿no?, que es tan poderosa en Claros del Bosque, ¿no? Claro, esto es. A los místicos les sucede precisamente eso. Necesitan una renuncia a todo. La renuncia a todo es porque están llenos de otra cosa o porque aspiran a llenarse de otra cosa. Esa es precisamente que, por cierto, esa mención a la que estoy haciendo en este momento alusión no nos debe resultar tan extraña. Es precisamente el poder que tiene la mirada que abarca el amante al amado y el amado al amante, que se funden en esa unión. Es decir, que está en el lenguaje amoroso, y San Juan de la Cruz usa el lenguaje precisamente del amor en las canciones para hablar de todo esto. Ciertamente, cuando se lee de una manera exenta la poesía de San Juan de la Cruz, es un debate muy viejo, pero no vamos a entrar en eso porque sería una cuestión excesivamente literaria, y en este contexto quizás no quepa demasiado. Si a San Juan de la Cruz se le debe leer siempre apoyándose en los textos en los que él explica su poesía, las prosas en las que él explica su poesía, o no. Para algunos sí, para otros no, pero en fin, el propio San Juan de la Cruz resuelve la diatriba, y lo dice en el prólogo del Cántico Espiritual, dedicado a Ana de Jesús. Lo dice claramente. Dice, esto puede servir para quien realmente necesite de esta ayuda, pero aquel que tenga anchura espiritual no necesita para nada de esto. O sea que el propio San Juan dice que aquel que quiera leer su poesía sin ayudarse de su prosa lo puede hacer perfectamente. Eso no es para dejar al lector en la más absoluta arbitrariedad, obviamente no. Habla de anchura espiritual, no de arbitrariedad, son cosas muy distintas. El lenguaje en este contexto es tremendamente escurridizo y nos vamos de un lado a otro sin darnos cuenta. Es precisamente por eso un lenguaje tremendamente difícil. Y en ese sentido también un lenguaje muy osado, tremendamente osado. Probablemente las metáforas de carácter simbólico erótico que usa San Juan de la Cruz en toda su poesía no las usa casi ningún otro poeta.
es una osadía tremenda. Es el lenguaje del amor, es el lenguaje del encuentro de los amantes, porque eso es lo que está en juego, ¿verdad? El abrir el corazón a la presencia de Dios. Es que hay que decirlo así porque no se puede decir de otro modo, pero eso se maneja mediante ese lenguaje, ¿verdad? Bueno, otra cuestión que no sé si procede o no, pero bueno, mejor será continuar, porque es que ¿Podemos? si no, nos podemos... Sí, podemos continuar con podemos detener demasiado. Hemos seleccionado un texto de Miguel de Molinos, Sí. que de la defensa de la contemplación, que nos va a leer Antonio. Habiendo hecho el santo, San Dionisio, la diferencia que hay del modo con que reconoce las cosas, que es con discurso y raciocinación, yendo de uno a otro, al modo con que el ángel las conoce, que es con una simple vista y sin discurso, para explicar el santo cómo el hombre ha de ir perfeccionándose en su modo de conocer a Dios para asemejarse al ángel, dice estas palabras. Por esto, San Dionisio señala este conocimiento en los ángeles, en cuanto uniformemente, sin principio ni fin, esto es, sin discurso, conocen a Dios. Pero en el hombre, antes que llegue esta uniformidad, importa quitar del alma esta imperfección del discurso. Es Dios objeto sumamente incorpóreo y no tiene ninguna semejanza con las cosas corpóreas. Luego, mientras el alma estuviere y anduviere ocupada con las noticias, imágenes y corpóreas figuras, no es capaz de la contemplación y unión con el purísimo y espiritualísimo Dios. Luego, la disposición más perfecta y proporcionada que puede obrar el hombre para disponerse, por lo menos remotamente, a la excelsa unión con Dios, consiste en vaciar su entendimiento y en desnudarse, cuanto es posible de su parte, de tantas no necesarias noticias, imágenes naturales, corpóreas, sensibles, inteligibles, imaginarias y figurables. Una Bien. pequeña alusión al texto que acaba de leer Antonio, la contraposición entre el discurso y la contemplación. Eso es muy poderoso, necesariamente es un asunto muy poderoso de mencionar. Pero vinculado al despojamiento también. Claro, del contexto de la mística, pero es que fíjate que es... Antes hemos dicho, no, el lenguaje de la mística no necesariamente hay por qué afincarlo en ningún tipo de irracionalidad, que va. El lenguaje del discurso está reconocido de antemano, pero no para esto. Claro, lo que ocurre es que el místico, generalmente, los grandes místicos, generalmente, se entregan con una desmedida pasión a eso, a esa contemplación. Eso, claro, de alguna manera lo sitúa en cierto margen de lo que es la racionalidad del discurso. No se opone a la racionalidad del discurso, pero es que están en ese más allá de la racionalidad del discurso, claro, que lo que requiere otra forma de aproximación, que es la contemplación y no la meditación. Esa diatriba, meditación, contemplación, está en San Juan de la Cruz en uno de los capítulos de la subida al Monte Carmelo. Pero en fin, esa es otra cuestión. Ahora, este texto es tremendamente nítido. Fíjense que es de un místico con el que se cierra la cadena del místico, porque fue una víctima sacrificial de la historia en Roma, quemado vivo, etc., que fue Miguel de Molina. Probablemente una víctima de las disputas eclesiásticas de aquel momento, que, pues como siempre, se toma a algún inocente como víctima propiciatoria, ¿no? Que fue el caso de Miguel de Molina, el último de los místicos. Ya después no podemos hablar de místicos.
como cuando se habla de la Peguina, se dice después de ella hay brujas, pero ya no místicas. Las famosas mujeres de los conventículos, aquellos de Flandes y de Francia y de la Provenza en el final de la Edad Media. No, ya es otra cosa. Es, digamos, esa libertad tremenda con la que viven, el culto, la oración, aquellas mujeres cultísimas del final de la Edad Media, la Peguina, eso se acaba, ya después van a ser brujas. Efectivamente, y después hablaremos de eso, quizás en la mística el poder tiene un cierto recelo, porque claro, el místico se adentra en unas regiones que naturalmente el poder no controla excesivamente bien, y eso le hace ser tremendamente reacio. Esa es otra cosa que veremos ahora. En este vaciamiento, en este despojamiento, en lo que ha leído en el texto de Sí. Miguel de Molinos, la excelsa unión con Dios consiste en vaciar su entendimiento y en desnudarse. Desnudarse no solo en la posesión de bienes materiales, la pobreza, sino desnudarse de tantas no necesarias noticias, imágenes naturales, corpóreas, sensibles. Es decir, el tema iconoclasta, que está muy vinculado a la mística, ¿no? La quema de imágenes, los franciscanos, grandes místicos, en su seno surge un Savonarola y luego Francisco de Osuna. y luego en el puritanismo protestante también el mismo tema, ¿no? Acabar con las imágenes porque las imágenes me imponen la visión de Dios, en vez de dejarme que yo directamente acceda a esa visión de Dios, ¿no? Esto es lo mismo que hace la misma lógica que lleva mitigada en la iglesia ortodoxa, en la iglesia bizantina, a la prohibición de las imágenes tridimensionales y el situar el icono, ese icono como la imagen bidimensional de Dios a lo máximo a lo que se puede llegar en esa representación, ¿no? El negarse a la representación tridimensional, en parte por la prohibición que ya costaba en el génesis de la representación de las imágenes. Bueno, por cierto, otro tema. Esta experiencia mística que se deslinda en estas tres vías, la vía purgativa, la vía iluminativa. Purgativa es el despojamiento, iluminativa es la recepción de la luz, la exposición a la luz, la iluminación, la recepción de la luz de Dios, y que es lo que nos permite finalmente a la vía unitiva, el alma que se une con Dios, el encuentro del amante y el amado. Estas tres vías y esta tradición mística son comunes a las tres grandes religiones monoteístas en torno al Mediterráneo. La mística pertenece a la tradición cristiana, eminentemente a la tradición cristiana, es en el cristianismo donde tiene más desarrollo la mística y un desarrollo más rico, pero la mística también pertenece a la tradición judía, la tradición de la Cábala, a la tradición que se desarrolla a partir del Zohar, el libro del Zohar, que o está escrito en España o está escrito por un sefardí, alguien formado en España, en Sefarad, ¿no? Y pertenece también a la mística sufía, esa pequeña mística musulmana que también hay. Pero la mística no es propiamente del Mediterráneo, la mística es oriental, por definición, ¿no? Y surge en el contexto de Oriente, del cristianismo oriental, no del cristianismo mediterráneo, este cristianismo mediterráneo que es intelectual, racional, porque a partir de San Pablo y San Agustín que hacen esa fusión entre el cristianismo judío y el helenismo, ¿no? la filosofía griega. El cristianismo oriental es otra cosa, es profundamente místico, radicalmente místico, no racional como el mediterráneo. La mística entonces viaja de Oriente a Occidente, se queda en Occidente, vuelve a Oriente, en nuestros días está volviendo a Oriente, eso que procedió de allí, que se quedó en Occidente.
¿Qué supone para la mística este viaje de Oriente a Occidente? ¿Qué ganaría? Está claro lo que gana Occidente con Oriente, pero ¿qué ganaría Oriente con Occidente? Sí, eso, la verdad es que es compleja la pregunta. Pero hombre, yo creo, mira, volviendo a lo que en el comienzo de tu intervención, a lo que ha aludido en el comienzo de tu intervención, a lo que escribe el profesor Cerezo en los dos sendos ensayos sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, magnífico, hay una alusión importante a la reforma protestante está siempre en nuestra concepción de la modernidad. Es uno de los episodios del Renacimiento. Y el Renacimiento es ese romper, esa alborada de lo que va a ser pues, la historia de Europa hasta hoy. Efectivamente, eso ocurre. Pero fíjense en un detalle de la reforma protestante muy importante. La reforma protestante hace que la gente se entere de las cuestiones religiosas fundamentalmente, porque se introduce la lengua vernácula en el dominio de los textos sagrados. La famosa Biblia en alemán es una de las cosas por excelencia del comienzo de todo esto, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que precisamente son peculiares de nuestros místicos es que escriben en castellano. Algunos porque el latín no lo dominaban bien, como Santa Teresa, que a cada momento lo está diciendo, San Juan de la Cruz sí, y de hecho traduce permanentemente las citas bíblicas, que las hace en latín y después las traduce, la traducción suya. Por cierto, en muchas cosas son traducciones extraordinarias. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo importante es que se difunde las cuestiones sagradas en lengua vernácula. Se empieza a hablar de cuestiones profundas religiosas en lengua vernácula. Eso lleva a una cierta concepción de que de alguna forma es muy potente la reforma religiosa de los místicos en lengua española, lo que hemos dicho antes, ¿verdad? En la cuestión esa. Pero no obstante, la mística también traspasa fronteras y traspasa lenguas. Hay un libro fantástico de quien fue un grandísimo arabista hispano, que fue Asín Palacio, que se llama El Islam cristianizado, donde habla precisamente de no de las influencias, porque esa es toda una cuestión. Si hay influencias, coincidencias, hay coincidencias remotas, hay influencias próximas, hay lenguajes similares. Parece que los místicos beben, aparte de las fuentes bíblicas, ciertas fuentes que podríamos decir cuasi clandestinas, que pasan de una religión a otra, pero lo que pretenden es saltar por encima de las religiones. En este sentido, los místicos son profundamente heterodoxos casi siempre respecto de el dogma de una determinada religión. No lo son porque quieran. San Juan de la Cruz está a cada momento recordándose a sí mismo que debe ser muy puro en las cuestiones de interpretación bíblica, pero inevitablemente trasciende, precisamente por eso. Lo mismo le ocurre a Santa Teresa, ¿no? Las persecuciones que sufren son manifiestas, persecuciones que sufren por los suyos, es decir, por el poder eclesiástico mejor reconocido, eso es manifiesto. San Juan de la Cruz muere en Úbeda no precisamente de una manera complaciente, sino víctima de una persecución sañuda. Santa Teresa dice, parece ser que al final de su vida, aquello de muero hija de la Iglesia, menos mal, porque podría perfectamente haber muerto víctima de cualquier proceso inquisitorial. Muy de cerca le fue seguido, incluso la princesa de Éboli le entregó a la Inquisición el libro de la vida de una forma fraudulenta y traicionera. Bueno, pues esto, ¿no? Quiero decir que esta frontera de la mística es muy importante reconocerla. En ese sentido, la reforma espiritual se realiza en el contexto hispano a través de los místicos, no cabe duda. Su prosa, la cercanía de las cuestiones evangélicas, las cuestiones sacras. Eso mismo ocurre con los místicos de flamencos, Ardevich, o los místicos franceses, Margarita Porete, que son fantásticos.
¿verdad? Los textos de Ardebis son verdaderamente espléndidos. Es la mística flamenca. Eso mismo ocurre en esos otros dominios. Andan siempre sintiendo muy de cerca los pasos de una persecución por su heterodoxia. Siempre. Esa es una cuestión de poder y mística, es una cuestión fundamental, ¿verdad? Pero esa heterodoxia es una heterodoxia que nos lleva al mundo moderno, que nos lleva a la modernidad. Es decir, Cerezo parte del... habla de Santa Teresa como precursora del individualismo, como la gran... como constituyente del sujeto que se interroga sobre sí mismo, de esa construcción de la autobiografía, como un sujeto reflexivo antes de Montaigne, por ejemplo, ¿no? ¿Nos conduce a la modernidad o es un retroceso al mundo antiguo en la mística? Esta es la disputa de Ortega y Unamuno. Para Ortega, la mística española es un reflejo tardío de algo que ya estaba extinguido en el norte de Europa. Claro, bueno, pues efectivamente, yo creo que nosotros no tenemos que plantearnos la cuestión en esos términos de blancos y negros tan separados como se los planteó en su momento Unamuno y Ortega, que yo creo que se lo plantearon de manera excesiva, porque claro, muy ásperamente, además, siempre ¿no? le gustaba pleitear por estas cuestiones muchísimo, pero que estaba encantado muy ásperamente. Claro, pero lo cierto es que yo creo que nosotros no tenemos que plantearnos esa cuestión. Vuelvo a lo que has planteado al principio, que no sé si quedó resuelto del todo. En cuestiones de mística resolver, ya digo que otra cosa es andar el camino, pero resolver, en cuestiones de mística debemos ser un poco prudentes, ¿no?, al respecto. Pero yo creo que hay algo que fecunda la racionalidad moderna, la mística, sin duda, la hace ser más cauta, la hace tomar conciencia de sus propios límites de una manera mucho más estricta, lleva a la racionalidad a la exigencia de un diálogo con la trascendencia que no estaba en sus planes así como así. Yo creo que modera extraordinariamente la racionalidad y en el sentido de la mejora, porque todo lo que sea templar cualquier exceso, en este caso el exceso de la racionalidad, la razón también delira a veces, sobre todo cuando no tiene en su espejo ningún contrincante, y eso es tremendo. Eso es uno de los grandes excesos de la modernidad. Ese fue el problema. Que limite sus excesos. El sentido de omnipotencia, claro, del ser humano, que se establece sobre todo con el positivismo en el siglo XIX. ¿No? Podemos hacer cualquier cosa, todo está a nuestro alcance. La ciencia, la técnica nos permite que podamos hacer cualquier cosa. Ese cualquier cosa se lleva a la práctica, efectivamente, se lleva a la práctica en los totalitarismos, ¿no? Entonces esa cautela sí parece importante, sí, ya de las cosas bueno, podemos hacer cualquier cosa, pues mucho cuidado. Es decir, si podemos hacer cualquier cosa, vamos a tener mucho cuidado, ¿no? Porque... La omnipotencia de la voluntad, claro. Precisamente a imitación de Dios, que el hombre se atribuye. Ese margen, que es no investirse de los atributos divinos del hombre, ese margen, que es lo que constituye fundamentalmente al hombre. Es uno de los aspectos constitutivos del hombre, no ser Dios. Pero la medida en que se inviste de una voluntad omnípoda, de una voluntad omnipotente, todo sesgo de omnipotencia en el dominio humano es siempre una fantasía terriblemente peligrosa. Y es un culto que el hombre ha rendido a sí mismo. En este sentido, la mística rinde un gran servicio como muro de contención, que duda cabe. Aparte de la belleza que aporta, la belleza siempre es esa vía de admiración, es ese muro de contención, aquí hay que detenerse. No para ser irracionales, pide Dios que no para eso, pero sí para templar la razón, que es mejorarla, que duda cabe, claro. En ese sentido, es la apuesta que yo aquí hago. El contexto de la mística de Oriente a Occidente, otro contexto, la mística es lo propio del desierto, no es un saber urbano, ¿no? No imaginamos a Simeón el estilita allí subido en su columna en medio del desierto, allí clamando. Juan el Bautista. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, ¿no? Menuda, Juan. Reme nos va a leer un texto de Valente,
sobre el desierto y la ciudad y lo urbano. Palabra voz no identificable, la palabra poética, ininteligible propiamente en su aparición, porque reclama un interligere incomprehensibiliter, un entender no entendiendo, por el que el decir de esa palabra remite esencialmente al indecible en el que está fundada, decir de lo indecible. Empieza la palabra poética en el punto o en el límite extremo en que se hace imposible el decir. Empieza en lo imposible. Viaje al término de lo posible, escribió Bataille. No pertenece esa palabra a la ciudad, no es de la ciudad, sino que a la ciudad le sobrevive o le llega. ¿De dónde viene y qué dice esa voz? La voz poética viene de lo que antes he llamado un no lugar. Viene del desierto, real o simbólico, de la desnudez, de la transparencia, de la errancia incondicionada del ser. El desierto es el lugar de manifestación de la palabra y de comparecencia ante la palabra. En la tierra desierta, sin agua, seca y sin camino, parecí delante de ti, dice el Salmo 63, según lo traduce Juan de la Cruz en el comentario del verso 4 de la primera estrofa de La Noche Oscura. Salí sin ser notada. Solo